El Atrapacuentos, tu podcast de relatos ilustrados. Sinceramente, nadie sabe qué es lo que sucedió. Historias para escuchar con calma. Mi cuerpo me lo pedía. Me pedía jugar. Para hacerte reflexionar. ¿Por qué otros niños de mi edad se movían con mayor facilidad que yo? Para unir el mundo sonoro con el visual. ¿Es todo blanco o negro? En definitiva, para transportarte a otras realidades. ¿Quieres un pequeño consejo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Eres un chocolate, que dejes de mirarme. Parece que el sol tienes miedo de hombres. Pensabas que te ibas a librar. Has vuelto a mear. Eres... ¡Qué pringao! Nadie te va a escuchar. Que dejes de mirarme, pedazo de mierda. No sirves para nada. Nadie se va a escuchar. Deja de llorar. No sabía que los juegos como tú tenían que estar dedicados a que no sirves es nada. Come gordo, come hijo de puta. ¡Otra vez no! La misma pesadilla de siempre. Bueno, ya pasó. El acoso ya pasó. A decir verdad, han pasado muchos años, pero escribir este libro me ha reabierto viejas heridas que creía sanadas. Pero vaya, me equivocaba. Es difícil de explicar para alguien que no lo ha vivido nunca. Es una sensación que nunca se termina de ir. Ese instinto que te alerta cuando estás en peligro. Es como vivir con la inseguridad de un niño que nunca aceptó su físico. Al final, daba igual el colegio o instituto que fuera. Siempre habían personas preparadas para amargarme la vida. Aún se eriza mi piel recordando los peores años de mi vida. Bueno, es el precio a pagar. Mi peaje por querer ayudar a los demás. Bienvenido sea. Sería un engaño pensar que no me da vergüenza exponerme de esta manera, pero creo que el sufrimiento ha de tener un sentido. Y para mí ese sentido es poder ser el espejo de tantos jóvenes que sufren acoso escolar. Ser la voz que otras personas se empeñan en callar. Ojalá pueda arropar sus miedos para que algún día logren salir de esa cárcel hecha de odio y rencor. En fin, si me dicen hace un tiempo que mañana voy a publicar mi primer libro, no me lo creería. Pero es cierto. De hecho, me van a entrevistar en televisión. Dios, qué vergüenza. Pero sí, he de hacerlo. El libro se titula Cicatrices. Capítulo 12. Acoso. Hablamos de agresiones, de ese hostigamiento que en muchas ocasiones es físico, pero que también puede ser verbal. De hecho, en la mayoría de las ocasiones conviven estas dos formas de agresión. Las aulas no deberían ser nunca un lugar donde sufrir de esta manera tan injusta. Hablamos del acoso escolar, el conocido bullying, que por desgracia sigue siendo una realidad en las escuelas de todo el mundo. Ya no solo es que las personas acosadas vean mermada su autoestima, su salud, su rendimiento escolar y también su forma de relacionarse con los demás. Es que viven con un miedo constante que puede llegar a causar hasta el suicidio en los casos más graves. En nuestro país, en España, no podemos estar nada orgullosos. Actualmente encabezamos la lista de los países europeos con más casos de acoso escolar. 1 de cada 4 alumnos fue acosado durante el curso 2021-2022, una cifra que se ha disparado si lo comparamos con el año anterior. Hablamos de datos. Este año más del 24% de los alumnos ha sufrido esta problemática, mientras que el anterior curso la cifra era del 15%. ¿Debemos alarmarnos? Bueno, yo diría que sí.
Para hablar del acoso escolar tenemos hoy en el programa a Pedro Jiménez. Pedro es autor del libro Cicatrices. Un libro que habla en primera persona de esta gran problemática, una historia de superación que busca concienciar al mundo a través de la experiencia. Muy buenas noches, Pedro. Un placer estar contigo. El placer es mío. Es un honor poder estar hoy aquí. De hecho, déjame decirte, Raquel, que soy un gran admirador tuyo. Muy amable, Pedro. Muchas gracias por el cumplido. Lo primero que quería preguntarte es, ¿publicar este libro es, digamos, como desnudar tu alma? Sí, totalmente. Es como dejar que vean lo más íntimo de mí. Yo vivo en un barrio donde la gente no sabe que he sido víctima de acoso escolar. Es duro abrirse de esta forma porque piensas que te van a juzgar o mirar de otra manera, y yo solo quiero seguir siendo Peter, el vecino simpático que conocen. Pero, ¿sabes? Yo tengo un niño dentro de mí, un niño que a día de hoy sigue herido. Se ha envuelto en capas que han acallado su voz durante mucho tiempo, pero necesitaba dejarle hablar, expresar todo ese dolor que un día sintió. Creo que aportar este grano de arena hará que muchos chicos y chicas que están viviendo esta situación sientan que no están solos. Ojalá lleguen estas palabras a sus oídos. Yo sin duda hubiera pagado mucho por poder oírlas cuando iba a la escuela. Hablando del colegio, tú eras como cualquier otro niño que va a la escuela por primera vez. Quiero que pienses, Pedro, en ese primer día que fuiste a clase y ya no era todo igual. Había comenzado esa pesadilla, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo dirías que empezó todo? Pues es algo que he pensado mucho durante bastante tiempo, la verdad. Es algo habitual pensar que he hecho mal para que haya sido yo la persona elegida. Es decir, que crees que en parte eres el culpable de la situación. Luego, pues ves que es un problema que afecta en todo el mundo y lo comparas como si fuera un dado. Se lanza y el azar hace su parte. Te toca, pues te ha tocado, es mala suerte. Y todos sabemos que no es así. O bueno, no debería ser así, al menos. Es algo más que mera probabilidad. Es un grave problema de educación social. Pero dentro de ese juego, pues ser el más débil, al menos en apariencia, hace que seas una presa más fácil de atacar. ¿Y qué define, no, una debilidad a esas edades? Pues en mi caso estaba claro, tenía sobrepeso desde bien pequeño. Es algo que a priori a mí no me preocupaba, porque no suponía un problema para mi salud. ¿Tenía algún kilo de más? Pues sí, pero no era algo excesivo. La genética de mi familia era propensa a engordar y nos encantaba comer. Pero yo iba siempre al parque y pensaba que algún día daría el estirón y ya está. No le daba más vueltas. Pero entonces llegó el comienzo de un nuevo curso. Me había cambiado de colegio porque los propietarios de la casa donde vivíamos subieron el precio del alquiler y mis padres decidieron cambiar de barrio. Era lógico pensar que tener una escuela más cercana a nuestra casa sería una ventaja para todos. Yo no les culpo. O sea, era imposible pensar que con aquel traslado se abrirían las puertas de mi propio infierno. Te toca, pues te ha tocado. Es mala suerte. Piensa que yo no conocía a nadie y estaba incómodo. Y era normal que me sintiera así el primer día de clase, ya que me encontraba en un lugar desconocido hasta entonces. Yo sonreía tímidamente buscando el pupitre donde poder sentarme. Quería evitar la primera fila para no ser la principal atención de los demás. Lo intenté en la tercera fila, pero la chica que estaba en ella puso su mochila y me dijo, «Aquí no, gracias». Entonces pasé a la quinta, pero el chico que la ocupaba me dijo que ni hablar, que fuera para atrás. Bueno, pues terminé solo en la última fila. Llegó la profesora y me presentó a los demás. Yo me esperaba lo típico, pues unos aplausos que me dieran la bienvenida, pero no. Me miraron fríamente y sin más preámbulos empezó la clase. Yo siempre he sido una persona tímida, a la que le costaba relacionarse con los demás, y más en situaciones como aquellas en las que no conocía a nadie. No es una excusa, pero creo que el contexto es importante para entender mejor lo que sucedía. Bueno, volviendo a la historia, llegó la hora del recreo. Yo, un bocadillo de chorizo y un batido de chocolate. Era el almuerzo que mi madre me había preparado. Recuerdo que estaba cerca de un árbol, solo, contemplando cómo los demás jugaban. Recuerdo que me encontraba un poco triste. Me sentía rechazado porque nadie se había querido sentar conmigo. Y entonces ocurrió lo que a día de hoy considero el inicio de aquella pesadilla. El inicio del acoso escolar en mi vida.
Recuerdo su nombre. Son esa clase de detalles que tu memoria graba para no olvidar nunca dónde está el peligro. Su nombre era Óscar, y aquel día pasó por mi lado y me tiró el batido de chocolate encima. Fue un golpe intencionado que me manchó la camiseta blanca que llevaba puesta. Él y sus 3 amigos empezaron a reírse de mí de forma totalmente humillante. Muchas personas en el patio vieron lo ocurrido. Algunas se rieron también, otras se quedaron calladas. Algunas otras miraron para otro lado, pero nadie, absolutamente nadie, vino a ver si estaba bien. Pasaron los días y poco a poco se iban incrementando los insultos por los pasillos, el tropezarse conmigo haciendo que me cayera al suelo. Era la segunda semana de clase y ya tenía un mote, un apodo que a veces aún suena en mi cabeza. Pedro la Foca. Como he comentado, yo era una persona con algo de sobrepeso. Y claro, fue donde más abusaron de mí. Me robaban el almuerzo para tirarlo al suelo y pisarlo, porque decían que a mí no me hacía falta. Era una humillación constante. Mira, Raquel, se me ponen aún los pelos de punta recordando todo esto. Uf, se me ponen hasta a mí. De hecho, no me imagino lo que tuviste que sentir, la verdad. Pero creo que los has definido muy bien al decir que, bueno, que se abrían las puertas de tu propio infierno. Tu pesadilla empezó desde aquel traslado, como dices. Veo como una transición en las agresiones, verbales, físicas, que poco a poco iban a más. ¿Estas agresiones llegan a tener un límite? Pues mira, Raquel, yo es algo que me preguntaba todos los días. Era una incertidumbre no saber a qué problemas me iba a enfrentar. Yo tenía un miedo constante porque sabía que algo malo me iba a suceder. Tropezar por las escaleras, que me robaran el almuerzo, que me empujaran, que se rieran de mí, estar solo. En cierto modo daba igual lo que pasara. De una forma u otra iba a sentirme como una mierda. Pero ¿sabes? Cuando crees que nada puede ir peor, el acoso sube un escalón. Perdona, aún me cuesta hablar de este momento. Yo estaba en el cuarto de baño, ya que este solía ser mi refugio en la hora del recreo. La gente solía estar en el patio jugando y yo aprovechaba para encerrarme y almorzar los días que conseguía conservar mi comida. Ese día entraron Óscar y 5 de sus amigotes. Pues resulta que estaban buscándome porque se habían quedado con hambre y querían mi comida. Yo estaba terminándome el bocadillo de salchichón y queso cuando recibí el primer puñetazo en el estómago. Me decían, gordo, escupe la comida, deja de comer, hijo de puta. Me tiraron al suelo y empezaron a darme patadas. Empecé a vomitar sangre y restos de comida. En ese instante solo quería morirme y dejar de sentir ese sufrimiento. Intenté taparme, pero todo intento fue en vano. Me superaban en número y era incapaz de defenderme. Esa fue la primera paliza que recibí. Algo que jamás olvidaré. Bueno, yo imagino que las heridas serían visibles. ¿Qué hiciste? ¿Acudiste a un profesor? ¿Hablaste con tus padres? El acoso sería algo que podrían ver otras personas, digo yo. Bueno, has de tener en cuenta que uno de los principales miedos de la persona que sufre acoso es que los abusones piensen que eres un chivato. Y ellos te amenazan con que si dices algo, será peor para ti. Y créeme, ese miedo lo llevas interiorizado hasta el punto de no poder dormir pensando que van a volver a pegarte. Ellos juegan mucho con el miedo a posibles represalias porque si dices algo será peor. Y lo peor de todo es que te lo llegas a creer. Se te quitan las ganas de hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Llegas a pensar incluso que te lo mereces, que eres un gordo que no sirve para nada. Llegó a darme verdadero asco mi cuerpo, pero no adelgazaba nada. A otras personas esta ansiedad les quitaría el apetito, pero mi forma de gestionarlo era comiendo más rápido y más cantidad. La ansiedad me provocaba eso. Por supuesto, yo no quería ir a clase, y esta era la única verdad que les contaba a mis padres. Respondiendo a tu anterior pregunta, te diré que no. Entonces no dije nada a nadie. Fui al profesor para decirle que me había tropezado por las escaleras. Nadie se preguntó nada. Había sufrido un accidente y ya está. Pasé unos días sin poder ir a clase debido a mis lesiones, pero tarde o temprano tenía que volver. Duró poco aquella relativa paz. Como podrás imaginarte, empecé a suspender
y me aislé en mi habitación. Mi habitación era el único sitio donde los acosadores estaban lejos de mí. Estaba siempre pegado a mi almohada y a mi juguete de Spider-Man. Él me protegía de los abusones en mi habitación. Un gran poder. Lloraba mucho encerrado en aquella habitación. Pensaba que la vida no tenía sentido. Mi día a día era ir a clase para sufrir. De verdad, Raquel, es que no tengo un solo buen recuerdo de aquella época. Por supuesto piensas muchas cosas. Y sí, ahora no me da miedo decirlo, pero llegué a pensar en quitarme la vida. No en un sentido de hacer daño a otras personas, porque lo último que quería hacer es hacer daño a personas como mis padres, que siempre me han querido. Ellos no tenían la culpa de nada. En ese momento solo piensas en dejar de sufrir. Y claro, es difícil ver salida a tu sufrimiento estando abiertas de par en par las puertas del infierno. Te crees que el acoso no se va a ir nunca de tu vida. Y lo peor de todo es que te crees que es lo único que te mereces. ¿Y cuándo empezaron tus padres a preguntarse y tu entorno más cercano que algo no iba bien? Es decir, tú lo has dicho, empezabas a suspender. Sería raro que te cayeras por las escaleras frecuentemente, ¿no? ¿Cuándo saltaron las alarmas, Pedro? Pues la verdad es que es un proceso lento. Pese a que las agresiones son constantes, no siempre se hacen de la misma forma. Los agresores juegan mucho con el miedo que siente la víctima. Saben perfectamente que tienen el control de la situación. Testigos. Pues en muchas ocasiones el acoso es visible por otras personas que simplemente están presentes y que no forman parte de la agresión en sí. Podemos hablar de que son cómplices o no, pero yo no centraría todo este debate en eso. La cuestión es que ya fuera por miedo o a distintas represalias o pura indiferencia, eran personas que no hacían nada por evitar el acoso que recibía. Sinceramente, me gustaría pensar que fue por miedo. Pero bueno, la cuestión es que llegó un día en el que los dos profesores fueron testigos de cómo Óscar y dos de su grupillo me empujaron por las escaleras deliberadamente para luego pisotearme. Y al ver que los habían pillado, pues salieron corriendo. ¡Otra vez no! Y ahí salió toda la verdad a la luz. Los padres de Óscar nunca reconocieron que su hijo tuviera un problema, y la solución fue cambiarme de centro escolar. Yo no podía seguir ahí, pero el daño ya estaba hecho. Era un niño herido que vivía con miedo constante y sin aceptarse a sí mismo. Años más tarde me enteré de que el padre de Óscar pegaba a su madre y que un día se excedió tanto que casi la mata. Es que al final, muchas veces el acoso escolar viene dado por traumas que los niños sufren en su propia casa y que por desgracia pagan con los más inocentes. ¿Cambiarte de centro fue la solución? Al ver rostros nuevos se presentaba ante ti una nueva forma de empezar. En teoría así tendría que haber sucedido, pero como te comentaba, yo era un niño herido. Estaba completamente cerrado en mí mismo, como si fuera herméticamente. No quería que me hicieran daño, y pese a cambiar de aires, pues seguí siendo el más débil de la clase. Es cierto que a partir de ese momento, las agresiones físicas no se repitieron, pero siguieron riéndose de mí a pesar de ser personas completamente diferentes. Créeme cuando te digo que cada vez que me decían gordo por el pasillo, recordaba todas y cada una de las agresiones de Óscar y sus amigos. El acoso crea un gran trauma que es difícil de olvidar. ¿Y recuerdas en qué momento dejaste de ser acosado? ¿Qué tuvo que suceder para salir de esta situación? Si te diera la respuesta a todo, nadie compraría mi libro, ¿no? Es broma. A ver, todo es un proceso. Y en mi caso tardé varios años en poder salir del pozo. La gente se reía de mí, nadie quería sentarse a mi lado. Era el pringado de la clase. Tenía una nube negra que me iba persiguiendo aunque me cambiara de centro. Pero gracias a Dios, existen las buenas personas. En mi caso, 2 personas que considero mis ángeles de la guarda. Te preguntarás por qué digo esto. Bueno, no fueron personas que callaron los desprecios de los demás a tortas, por así decirlo. No es eso. Son personas que poco a poco lograron que me aceptara y aprendiera a quererme. Y es que ahí está la clave, Raquel. Una vez llegas a ese punto, pueden reírse de ti y tú tener la suficiente autoestima para que no te haga daño. Obviamente tardé mucho tiempo en llegar a pensar así, pero se lo debo a todos ellos. A veces me preguntan si mis padres no podían ayudarme con esto.
Y a ver, es cierto que siempre me he sentido querido por ellos, pero no se trata de eso. El acoso lo vivía en el colegio y es ahí donde no podían ayudarme, por mucho que me quisieran. Para ellos también fue un infierno ver a su hijo muchas veces sin ganas de vivir y sentir que no podían hacer nada para ayudar. Pero bueno, Raquel, en el libro está todo mucho más desarrollado, por supuesto. Estoy convencida, Pedro, de que todas las personas que te están escuchando ahora mismo se comprarán el libro para leerlo porque es algo que la sociedad necesita, que necesitamos todos, testimonios como el tuyo para ayudar a erradicar el acoso en las aulas. Pero volviendo a la entrevista, es interesante eso que has comentado antes de que muchas veces las agresiones se producen con testigos delante, personas que observan y no hacen nada para evitarlo. Hoy en día esto incluso sube un escalón, por decirlo así. Me refiero a que con el uso de las redes sociales y la posibilidad de grabar todo, pues es frecuente ver vídeos de gente acosando a otra. ¿Cómo puede una persona grabar y no hacer nada para impedirlo? Pues mira, en mi época los móviles no estaban tan desarrollados como ahora. Servían para llamar y como mucho para mandar un mensaje de texto. Pero ya existía esa figura del mirón. Aquí creo que hay diferentes personas. Están las que prefieren mirar a otro lado porque saben que es algo horrible lo que está sucediendo, pero no pueden hacer nada para evitarlo. Al menos eso es lo que piensan. Luego están los que miran, quieren ayudar, pero el miedo no les deja. Y luego los que disfrutan con la escena, los que la apoyan y los que participan. ¿En qué punto se encontrarían hoy en día los que graban con el móvil? Sinceramente, alguien que sienta miedo puede decidir grabarlo a modo de denuncia. Puede ser efectivo, pero también puede aumentar el trauma de la persona agredida al sentir que todo el mundo se ha reído de él. Es peligroso, bajo mi punto de vista. Es mejor ayudar en el momento que grabarlo. Pero es como todo, Raquel. ¿Son malos los videojuegos con cierto grado de violencia porque generan que los niños y niñas sean más agresivos? Seguro que todo influye, pero el problema sigue siendo el mismo que hace 40 años. La educación en las casas es la clave de todo. Porque, a ver, el acosador no se crea en las aulas. La culpa no es del sistema educativo o de los profesores. Por supuesto, todo puede ayudar e influir, pero esta clase de problemas vienen de casa, no tengo la menor duda. ¿Y qué me dices del ciberacoso? Hoy en día, ni aun queriendo, puedes tener ese espacio de seguridad en tu casa porque el acoso llega a producirse hasta en tu propia habitación. Es algo terrible. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es devastador pensar que una persona llegue a su casa y siga siendo acosada. Es que, de hecho, yo diría que esta forma de acosar es más cobarde, porque no has ni de dar la cara. Podemos verlo en cualquier persona que publica un tuit subido de tono. Todo el mundo es muy valiente a través de las redes sociales y en este sentido, el acosador no iba a ser menos. Con esto quiero decir que a través de Internet hay personas que deciden humillar a los demás y quizás en persona no fueran capaces de hacerlo. Es una lástima y un verdadero peligro. Además, el confinamiento ha hecho mucho daño y ha potenciado este tipo de acoso entre los más jóvenes. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Pedro, se nos acaba el tiempo. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. La verdad es que, pues seguiría con la entrevista toda la noche, pero para los que os hayáis quedado con ganas de más, solo tenéis que comprar el libro Cicatrices, que a partir de mañana estará disponible en todas las librerías. ¿Quieres añadir alguna última cosa, Pedro? Pues sí, me gustaría decir, para acabar, que el libro lo voy a ir presentando en distintos colegios de todo el país. Hubiera escogido librerías, pero es que creo que lo más lógico es llevar este mensaje donde alguien puede necesitar escucharlo. Y por último, me gustaría dirigirme a todos aquellos niños y niñas, a todas las personas jóvenes que cada día os sentís humillados porque otros deciden que sois distintos y por ello inferiores. Sois geniales. No es vuestra culpa que otras personas estén tan dañadas que expresen ese dolor provocando precisamente eso, dolor en otras personas. No estáis solos, no estáis solas. Por favor, llamad al 900-018-018. Hay gente que os está esperando. Por favor, llamad. Y si no os atrevéis,
En mi libro os facilito mi número personal de teléfono móvil. Voy a estar siempre disponible para ayudaros. Recordad, siempre habrá alguien dispuesto a escucharos. Os mando un abrazo enorme, porque mis heridas han sanado y es ahora cuando estoy preparado para que todo el mundo vea mis cicatrices. Gracias por hacer esto posible y gracias, Raquel, por tu gran sensibilidad y por ofrecerme la posibilidad de estar hoy aquí. El placer ha sido mío, créeme. Recordaros que en nuestras redes sociales hemos publicado las fechas donde Pedro Jiménez irá presentando el libro en las distintas ciudades del país. Estoy convencida de que alguna se acoplará a vuestra rutina. Recordad, 1 de cada 4 alumnos sufre acoso escolar en España. El bullying es un problema que nos atañe a todos, así es que por favor no giréis la cara ante una agresión. Gracias por atendernos. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana y muy buenas noches. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok para no perderte ninguna novedad.